Muy buenas tardes, noches para gente que esté por allá en la franja este de Estados Unidos o de Canadá. Por acá son las 8 de la noche aquí en Montreal. La gente que está ahí en la Ciudad de México, buenas tardes. Bueno, pues para empezar un poquito ahora sí que arraigarnos a este momento y empezar a platicar un poco del tema que les quiero platicar hoy, que para mí es uno de los temas importantes en esto del desarrollo personal. A mí me gusta empezar mis conferencias, mis charlas, arraigándonos al momento presente para dejar lo que estuvimos haciendo o lo que sucedió antes de llegar a esta conferencia, a esta charla, o lo que va a suceder después. Y lo que importa es ahorita este momento presente, el momento que estamos aquí compartiendo juntos. Y para eso quiero hacer una breve meditación para también sembrar una intención que cada uno de ustedes, cada una de las 39 personas que están ahorita reunidas y las que se vayan uniendo, que siembren una intención, el para qué están aquí, para qué están reunidos aquí. Si están aquí es porque su alma las llamó y tiene algo que llevarse el día de hoy. Entonces, para eso quiero que hagamos una breve meditación juntos, ahí donde tú estés. Te quiero invitar a que me acompañes a cerrar tus ojos, cierra tus ojos, eh, arráigate a este momento presente, conecta con tu respiración ahí donde estás, cierra tus ojos, conecta con tu interior, respira y escucha cómo el aire que entra a tu cuerpo cada vez más te va anclando a este momento presente, el aquí y el ahora, que es en este momento el más importante de tu día, de tu vida, el aquí y el ahora. Siente cómo el aire entra a tus pulmones, cómo se llenan y se expanden y cómo se contraen al momento de exhalar y sacar todo el aire. Y conecta con tu respiración, siente ese espacio de magia conectado con la respiración y siente tu cuerpo cómo se va relajando cada vez que tú exhalas y sueltas las tensiones del día, sueltas preocupaciones, sueltas el estrés, libérate de todo eso, de este momento, cada exhalación y llena tu cuerpo de amor, de energía positiva con cada inhalación y estando ahí conectado, conectada con la respiración, quiero que siembres una intención para el día de hoy. La primera palabra, la primera sensación que venga a tu mente, que la sientas, atrápala y quiero que la envuelvas en una esfera de color dorada y la siembres en el centro de tu pecho. Y ahí la dejes durante todo este espacio que vamos a estar conversando y que ese sea el motor que te guíe el estar aquí. Cada uno de ustedes tiene una intención especial para el cual están aquí. Siémbrala ahí en el centro de tu pecho. Puedes poner tus manos ahí en tu pecho si lo sientes y siembra esa intención y guárdala ahí durante este espacio y toma una inhalación profunda y exhala. Y agradecemos a nuestro poder superior que nos dio la oportunidad de estar aquí, ahora, compartiendo este espacio juntos. Y poco a poco, cuando te sientas listo o lista, ve abriendo gradualmente tus ojos y conectando con este espacio aquí y ahora. Si te acabas de unir, gracias por unirte, gracias por estar aquí en este espacio. Pues como les comentaba yo por ahí
en el grupo y como les comentaba hace rato cuando abrí la charla, este tema del autoconocimiento para mí es uno de los más importantes, se han convertido en uno de los más importantes en mi caminar en el desarrollo personal. Y antes de adentrarme un poco en el tema, yo quiero que hagamos un ejercicio muy corto de 3 segundos y quiero que en esos 3 segundos que pienses en 3 personas a las que amas. Uno, dos, tres. ¿Y por qué la mayoría de ustedes quizás a lo mejor no han pensado en ustedes mismos? Es importante que nos amemos, que nos respetemos, porque todo comienza por nosotros. Todo lo que queramos hacer en nuestra vida comienza por nosotros. Nadie se hace cargo de nosotros si no lo hacemos nosotros mismos. En el autoconocimiento, el viaje más importante y el más largo que hacemos en nuestra vida no es quizás cuando vamos a otro continente. El viaje más largo y el más importante de nuestra vida es ir hacia nuestro interior. Y yo creo que ese viaje es el que más nos cuesta trabajo y es el que más le tenemos miedo a ir hacia adentro. Pero sin embargo es el más importante. ¿Y por qué es el más largo? Me decía uno de mis mentores cuando empecé en esto del desarrollo personal, me decía la conexión entre la mente y el corazón es la distancia más larga de conexión. Y yo no lo entendía. Y no lo entendía incluso cuando él me preguntó en algún momento, ¿quién es David? ¿Quién eres? Y yo no sé si algunos de ustedes se hayan preguntado o les hayan preguntado, ¿quién eres? Y hayamos respondido, pues me llamo fulanito de tal, soy ingeniero, soy abogado, la profesión que sea. Y empezamos a decir lo que otras personas nos han dicho que somos, cuando realmente el responder a quién somos viene desde nuestro interior, no desde el exterior. Y es que cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo no la pude contestar. Y yo no la pude contestar porque después me di cuenta que yo no me conocía a mí mismo. Yo no me había ido hacia mi interior a descubrir quién era David. Yo me conocía de acuerdo a lo que mis padres me decían, a lo que mis maestros, mis compañeros, la gente de afuera me decía quién era, pero realmente yo no me conocía. Hay una frase que quiero compartirles de Sócrates que él decía, conocerse a sí mismo es el comienzo de toda sabiduría. Y qué importante es saber conocernos a nosotros mismos, no nada más lo que hay dentro de nosotros, sino cómo podemos con ese autoconocimiento aportar a los demás, aportar al mundo, a lo que vinimos, a lo que nuestro ser, nuestra esencia vino a este mundo. Todos venimos con un propósito de vida, todos tenemos un propósito de vida, sin embargo está en nosotros descubrir ese propósito de vida. Yo creo que la gran mayoría que están aquí conocen la literatura de 12 pasos y hay un paso que es de los primeros, que es el cuarto paso, donde dice que en ese inventario sin temor hicimos un minucioso inventario de nosotros mismos. Ese inventario donde vamos hacia adentro, donde nos hacemos preguntas que nos confrontan, que quizás nos sacan de un estado donde no estamos cómodos y esas preguntas nos sacan de ese estado de confort. En este paso también se menciona que al descubrir cuáles son nuestras deformaciones o nuestras áreas de oportunidad, las podemos corregir o mejorar. Y todo esto nos lo lleva el autoconocimiento. Si nos conocemos o nos damos ese espacio de conocernos, vamos a poder darnos cuenta qué áreas de oportunidad podemos mejorar para hacer cada día
una mejor versión de nosotros mismos. Fíjense que yo hace ya casi 10 años, después de un evento que para mí fue un parteaguas para entrar en este mundo del desarrollo personal, y que en aquel momento, cuando yo me divorcié, caí en episodios de estrés, un momento caótico, también tuve episodios de depresión, de ansiedad, y que me llevaron a ver mi vida tan oscura, que hasta que me di la oportunidad de descubrir lo que hay adentro de mí y priorizarme y decir, voy a dejar de estarme quejando y caer en el estado de victimización, mejor voy a hacerme cargo de mí mismo, ir hacia adentro de mí, hacerme cargo de lo que requiera yo transformar en mi vida a través de un proceso terapéutico, a través de ayuda de profesionales. Años después realicé cambios física, emocionalmente y mentalmente, y llegó un momento en el que ya me sentía yo más cómodo conmigo mismo. Y después de haber realizado todos esos cambios, todos esos ajustes en mi vida, tanto en cambios alimenticios como sentirme más cómodo conmigo, verme al espejo y en lugar de estar buscando o criticarme cada vez que me paraba al espejo, poder sentirme cómodo, poder pararme al espejo y darme una palmada y decir, lo estás haciendo bien, te ves bien, vas en ese camino al que tú quieres llegar. Y eso no quiere decir que es de la noche a la mañana, es un proceso. Sin embargo, cuando llegué a ese momento y que yo me sentía más recuperado de manera significativa, me sentía más cómodo conmigo, empecé a sentirme valorado, esa autoestima, ese amor propio del que mencionaba la semana pasada, doctora Yolanda. Empecé a darme cuenta que esos pequeños cambios que estaba haciendo, esos pequeños ajustes en mi vida, estaban teniendo gradualmente esa transformación positiva. Y entonces encontré que todo esto había sido parte del autoconocimiento que yo me había dado permiso. El autoconocimiento no es otra cosa más que la habilidad que nos permite conectarnos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones que hacemos, y que hay algunas que quizás nos damos cuenta que requerimos transformar, que requerimos hacer ajustes, como les comentaba. Y el autoconocimiento significa también reconocer también cómo nos percibe la gente, no nada más cómo me percibo yo, cómo nos percibe la gente. Pero esto no quiere decir que yo le voy a dar la importancia o que voy a basar mi descubrimiento o mi autoconocimiento en base a lo que la demás gente o la gente que está externa, sino cómo me perciben ellos, como para tener una visión de lo que hay allá afuera. Sin embargo, la persona más importante, y por ahí lo he comentado yo, lo ha comentado la doctora Yolanda, es cada uno de nosotros. Nosotros somos la persona más importante. El autoconocimiento es la clave del desarrollo personal. Al menos yo así lo he vivido. Para mí, el autoconocerme me dio la pauta para ir creciendo, y esto es un crecimiento constante. No quiere decir que el hecho de que yo haya pasado por este periodo, este episodio, y me haya adentrado hacia mi interior, vaya la redundancia, y haya encontrado cosas que unas me agradaron, otras no, y haya realizado esa transformación, no quiere decir que eso ya se acaba cuando ya me sentí más cómodo, sino el autoconocimiento es un constante conocerse para poder entender cómo reacciono, desde dónde reacciono. La semana pasada, la doctora Yolanda mencionaba que dentro de lo que ella hablaba del amor propio y el autoconocimiento, hablaba también de patrones. ¿Qué patrones estoy repitiendo? Conocernos nos permite también entender qué áreas requiero yo mejorar, qué áreas de oportunidad requiero transformar, qué requiero soltar, qué ya no me está sirviendo, que requiero soltar. Y no nada más de nosotros, cada uno de nosotros, sino
¿Qué personas requiero soltar en mi vida que ya no me están aportando? ¿Qué personas me están haciendo daño, que me están impidiendo seguir creciendo, que lejos de estarme aportando, me están drenando energía, me están succionando ese, ese ser maravilloso que cada uno de nosotros somos? El autoconocimiento también nos permite encontrar eso y también nos permite darnos cuenta cómo afronto yo los momentos difíciles, cómo reacciono, desde dónde reacciono. Conocerse a uno mismo también nos permite saber cómo gestionamos nuestras emociones, cómo podemos manejar situaciones difíciles. Significa, ahora sí que coloquialmente, echarnos un clavado adentro de nosotros con honestidad, con amor, sin juzgarnos, porque ¿cuántos de nosotros a veces nos vamos hacia adentro o estamos eh, haciendo un inventario interior y empezamos a juzgarnos o empezamos a castigarnos por cuestiones del pasado, empezamos a castigarnos y nos etiquetamos? El conocernos a nosotros mismos es ir hacia adentro, pero con amor, es ir a reconocer que, bueno, me equivoqué, cometí estos errores, ¿qué aprendo de estos errores que me aportan para seguir avanzando y ser una mejor versión de mí mismo? Significa descubrir quién eres más allá de esos roles que tú cumples. El rol que tengas tú, mamá, papá, hijo, eh, el rol que tengas es descubrir quién eres más allá de todo eso. Cuando las personas se conocen a sí mismas, entienden y entendemos, porque yo lo viví, cuáles son esas fortalezas que tenemos, cuáles son esos retos que nos impulsan a transformar nuestras vidas, a progresar. Y cuando llegamos a conocernos, entendemos cómo nos perciben los demás. Como les comentaba ahorita, no que la importancia, no darle, no que lo que cómo nos perciban los demás es la importancia número uno, sino ver cómo nos perciben y entender que nosotros somos la prioridad. Cuando, cuando no nos conocemos o cuando no nos damos ese permiso de autoconocernos, sucede que a veces vivimos en un piloto automático y y repetimos patrones que nos hacen caer en las mismas situaciones o en las mismas historias y que no nos damos cuenta. Pero cuando nos damos ese permiso de conocernos y de saber cómo reaccionamos, de saber cómo gestiono mis emociones, de saber qué es lo que me aporta y qué es lo que no me aporta a mi vida, puedo entender y puedo reconocer y tomar decisiones alineadas a lo que yo quiero alcanzar en mi vida. Aprendo a reconocer mis emociones, a saberlas gestionar, a descubrir cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, qué es lo que me apasiona, cuál es mi propósito de vida. Yo les puedo comentar que cuando yo entré en este mundo del desarrollo personal, yo no sabía cuál era mi propósito de vida. Yo ni siquiera ni siquiera sabía, pues, ahora sí que a qué venía yo a este mundo, ¿no? Y yo no sé si gente que esté aquí se haya preguntado lo mismo, pero yo me hice la pregunta, bueno, ¿y cuál es mi propósito de vida? Mi alma, mi ser, ¿a qué vino a este mundo? Y gradualmente cuando me empecé yo a, ahora sí que a ir hacia adentro de mí, a ver qué es lo que había dentro de mí o lo que hay dentro de mí, que eso yo cuando, cuando lo hice con miedo, pero empecé a encontrar cosas también maravillosas que yo no conocía de mí.
Y esto me lo dio también herramientas que ustedes conocen como la meditación, como la práctica del yoga, estas herramientas que me permitieron y que han sido hasta la fecha herramientas que cada vez me dan ese, esa pauta para seguirme conociendo. La meditación fue para mí una y ha sido una herramienta que me ha permitido también aprender a gestionar momentos complicados. Cuando, cuando nos damos el permiso de autoconocernos, también podemos darnos cuenta de ciertos comportamientos que tenemos y también nos podemos dar cuenta de desde dónde estamos reaccionando. Si estamos reaccionando de una herida o si estamos reaccionando desde el miedo y empezamos a crecer de manera gradual. Cuando la gente a veces me pregunta, oye, ¿cómo hiciste tú para llegar a encontrarte, a sentirte cómodo contigo mismo, a no rechazarte o a no juzgarte o a no etiquetarte? Bueno, no digo que yo ya no me etiquete en ningún momento, claro, en algún momento sí, no lo voy a negar. Sin embargo, he aprendido a encontrar, a conectarme con ese gran ser que soy con los talentos que tengo, los dones que tengo, el crecimiento constante que uno va teniendo, eh, cómo reaccionas a los desafíos. Ahora, como les comentaba yo ahorita, el autoconocimiento no se desarrolla solamente una vez y ya. Ya me adentré a explorar mi interior y encontré esto, encontré lo otro, transformé esto, transformé lo otro y ya una sola vez. Es un proceso. Es un proceso continuo y yo digo que esto no terminamos de autoconocernos. Yo creo que hasta que dejamos de existir o de nuestro ser, nuestra alma deja de estar encarnado en este cuerpo terrenal. Continuamos aprendiendo y es parte de lo que para mí se ha significado el despertar de la conciencia. En el caso mío, cuando yo aprendí a verme hacia adentro o ir hacia adentro es cuando yo empecé a despertar en muchas áreas. Y lo he visto también en gente que está en este mundo del desarrollo personal, que se da el permiso o que se da la oportunidad de ir hacia adentro. Es gente que yo he visto cómo va creciendo gradualmente, incluso eh, alumnos que han estado en mi programa de meditación, yo veo cómo cuando empiezan, cómo van creciendo gracias a ese también autoconocimiento que les da la meditación en colaboración con otras herramientas, con un proceso terapéutico, pero es parte de ese autoconocimiento, de ese conocimiento continuo que uno va. Ahora sí que como una carrera de maratón va avanzando paso a paso, paso a paso. No es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia donde va uno avanzando, donde va uno haciendo ajustes y, y va uno trabajando gradualmente en esta, pues en este caminar donde vamos ajustando a lo largo de nuestro crecimiento. Ahora, imagínense, les quiero poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, cuando queremos tomar alguna decisión o queremos hacer esos cambios que queremos transformar, o simplemente el hecho de ir hacia adentro que nos da miedo, algunas veces quizás lo hemos hecho con miedo, o si no lo han hecho aún, si aún están así como que, híjole, ¿cómo le hago para empezar a conocerme? Y que hay el miedo que nos puede impedir ir hacia adentro porque no sabemos qué es lo que vamos a encontrar dentro de nosotros, es algo desconocido cuando no nos hemos dado la oportunidad. Sin embargo, cuando das ese paso, el, lo que encuentras allá adentro es como una mina de oro.
Y aquí te quiero platicar una, pues como una fábula, si lo queremos llamar así, que me lo contó uno de mis maestros de yoga, que me decía, mira, había un hombre de negocios que estaba caminando, iba caminando por la calle y se encuentra a una persona pidiendo dinero en la calle sentado en una caja de madera. Y este señor, bien vestido, cuando pasa frente a este hombre que estaba pidiendo dinero, le dice el mendigo, ¿tienes algún dinero que me des? Y el señor bien vestido le dijo, no traigo ahorita dinero, pero ¿qué hay en esa caja donde estás tú sentado? Y el mendigo le decía, no hay nada. Y el señor le decía, ¿y estás seguro que no hay nada? Ya buscaste, ya viste qué hay ahí adentro. No, pero yo estoy seguro que no hay nada. Entonces el señor insistía, le decía, pues mira, si fuera yo, insistiría y abriría esa caja. Y bueno, después de la insistencia de este señor, el mendigo abre la caja y la caja estaba llena de monedas de oro. ¿Y cuál es la analogía con esto que te estoy comentando? Es que la caja de oro o la caja con las monedas de oro representa nuestro interior. Cada uno de nosotros tiene monedas de oro en su interior. Lo único que pasa es que cuando no abrimos esa caja, no sabemos qué hay ahí adentro. Yo te invito a que reflexiones que dentro de ti hay monedas de oro. Cada uno de nosotros es una mina de oro. La clave está en ir hacia adentro, darnos ese permiso, dejar esos miedos que nos pueden estar impidiendo, quizás miedo al que dirán, decir, ay, es que esta persona está haciendo transformaciones y qué va a decir la demás gente. Dejemos los miedos de lado. Que sí hay algo va a haber cosas que no conocemos. Sí, yo te lo digo por experiencia. Cuando yo decidí ir hacia adentro de mí, a ver qué había que cambiar, conocerme, me encontré cosas que no me agradaron, cosas que mucho me agradaron y aprendí a ir haciendo esos ajustes gradualmente. Quizás en este punto te has de estar preguntando, bueno, ¿y cómo se logra el autoconocimiento? ¿Cómo puedo lograr llegar a autoconocerme? Bueno, te voy a compartir dentro de lo que a mí me funcionó y lo que yo he visto también en la gente que yo he podido ayudar es para autoconocerse, bueno, es el reconocer nuestros dones, talentos y pasiones, que eso nos van a ayudar a descubrir nuestro propósito de vida. Y te voy a compartir aquí un poquito sobre lo que es un don y lo que es un talento, porque cuando, cuando, cuando yo empecé a hacer todo ahora sí que este autoconocimiento personal, yo estaba confundido entre lo que es un don y un talento. Dije, bueno, no son lo mismo el don y el talento. Y bueno, encontré que el don, o más bien la principal diferencia entre el don y el talento es que es una aptitud natural, que es un regalo, que se nos fue dado cuando llegamos a este mundo. Nuestra alma, nuestro ser, se le dio un regalo, quizás para poder conectar con la gente, una aptitud para quizás para la música o para aprender idiomas. Es un regalo. Y el talento son esas habilidades que vamos trabajando y que se van desarrollando. Por ejemplo, para ejemplificarlo más fácil, por ejemplo, si yo llegué con el don de poder conectar con la música y me gusta la música,
Sin embargo, nunca lo, en mi vida, por ejemplo, no, pues yo no me di la oportunidad de aprender un instrumento o no lo exploré o no lo practiqué, aunque tengo el don, pero no lo practiqué, no lo trabajé, no lo desarrollé, pues ese talento no se generó. El don está ahí, pero es como está el regalo, pero no se puso en acción y el talento no se desarrolló. Por otro lado, puede haber alguien que no tenga el don para la música, por ejemplo, la misma ejemplo. Sin embargo, pues se metió a estudiar música y desarrolló ese talento, le gustó, encontró que podía tocar un instrumento, el que sea, y lo fue desarrollando y lo practicó y desarrolló esa habilidad. Si ponemos a esas dos personas, la que llegó con el talento y no trabajó la habilidad, el talento, llegó con el don solamente, pero no trabajó el talento, a la otra persona que no tenía el don, pero desarrolló el talento, quizás la persona que tenía el don, pero no lo practicó, pues se va a quedar ahí. Y a la persona que sí desarrolló esa habilidad, que es el talento, pues llegó a alcanzar quizás un sueño de interpretar o componer música que de su inspiración. Y ahí es donde está la diferencia entre lo que es el don y el talento. Ahora, cuando los combinamos, imagínense la magnitud de lo que podemos lograr cuando ese don lo trabajamos a través de nuestro talento y lo generamos esa habilidad del talento en la práctica. Y si le aunamos la pasión, que la pasión es esa fuerza que nos impulsa. Por ejemplo, en mi caso, a mí me apasiona la música y yo descubrí que tengo ese don para conectar con la música. La música a mí me saca de un momento, cuando hay momentos difíciles, yo escucho música y me conecta con esa paz interior, me relaja y encontré que ese don que me fue dado, facilidad para poder conectar con la música, facilidad para aprender a tocar instrumentos, que en algún momento de mi vida no lo practiqué, pero cuando yo decidí ir hacia adentro de mí y conocerme y encontrar que tengo ese talento y lo empecé a desarrollar, y por ahí, si tuvieron la oportunidad de estar desde el principio y si no, luego les comparto el video de esta música que yo compuse. Empecé la charla con un video donde yo toco este instrumento de meditación que se llama handpan. Fue cuando yo empecé a darme cuenta que ese don que tengo y la habilidad práctica, ese talento, me empecé a dar cuenta que combinado con la fuerza que me genera, la pasión que me genera interna y que me inspira a tocar ese instrumento y otros que aprendí más joven, me han llevado a desarrollar ese don. Y luego viene el propósito de vida, que es esa razón que encontramos a qué vengo a este mundo. Yo encontré que con mi música, además de la meditación, encontré que las puedo juntar y componer música para meditación y por ello ayudar a la gente a inspirarla, a entrar en este mundo de la meditación, a encontrar esa conexión interior en ese espacio de relajación. Ahora, aquí yo les puedo platicar muchos ejemplos de dones, de talentos, que gente que no nada más, por ejemplo, la música es muy común, pero hay gente que le gusta bailar, hay gente que ha encontrado su don por incluso las matemáticas, hay gente que se les facilita, que la han practicado y que ese don por las matemáticas la han desarrollado y han encontrado ese talento y lo han puesto al servicio de los demás. Bueno, por ahí están los premios Nobel y muchas personalidades que han llegado y que no necesariamente tienen que llegar a esos niveles, pero es algo que cada uno de nosotros puede ir encontrando con el hecho de darse el permiso de ir hacia adentro. Como les comentaba, el don es un regalo que se nos fue dado de nacimiento
El talento se trabaja durante pues, el tiempo cuando nosotros decidamos trabajar ese talento. Cada uno tiene un talento, cada uno tiene un don. Hay gente, a veces me pregunta, hay gente que me ha preguntado, oye David, es que pues yo no tengo ningún don. ¿Cómo, cómo le hago para encontrar o como saber cuáles son mis dones y mis talentos? Ahorita les voy a platicar de eso. Todos nosotros tenemos los tres, tenemos dones, tenemos talentos y tenemos pasiones. Esa pasión, no sé si en algún momento a lo mejor eh, si a alguien le gusta dibujar, esa pasión por estar dibujando y pasarse las horas dibujando, o a lo mejor alguien que le guste cocinar, que se puede estar las horas cocinando y creando cosas nuevas, platillos nuevos, infinidad. Eso es algo que cada uno de ustedes puede descubrir y los invito a que lo vayan descubriendo. Y quizás a lo mejor hay dones que no conocemos de primera instancia y que los vamos encontrando cada vez que nos vamos yendo hacia adentro de nosotros, cada vez que nos vamos dando ese permiso de ir a nuestro interior. ¿Cómo descubrir un don o un talento? Fíjense que hay una teoría que me encontré, que esto fue desarrollado por un psicólogo en Harvard que se llama Howard Gardner, y que él sugiere una teoría de inteligencias múltiples. Es una teoría que él encontró, que él creó estas inteligencias múltiples, y ahorita que te las platique te van a sonar muy conocidas. Vas a hacer como un clic, aunque quizás el título no te suene o no lo conocieras, pero la explicación te va a hacer clic. Cuando yo lo investigué, me hizo clic el concepto. Esto de las inteligencias múltiples, eh, primero eran siete y después se convirtió en ocho. Te las voy a platicar así a grandes rasgos. Primero está la inteligencia lingüística, que es esa capacidad de dominar el lenguaje, de podernos comunicar con los demás, de aprender otros idiomas, de poder tener la habilidad de poder comunicarnos de manera oral, de poder también comunicarnos de manera escrita o de manera no verbal. Eh, en esto de la inteligencia lingüística pueden caber profesiones como, pues quizás escritores, poetas, periodistas, actores, incluso hasta políticos, aunque no todos los políticos podrían, eh, yo difiero de esto, pero bueno, sobre todo la gente que puede expresarse verbal, escrita ¿cómo se llama? No verbal. Después está, ahorita que les hablaba de las matemáticas, la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia se vincula con el razonamiento lógico, con la resolución de problemas matemáticos, con esa lógica, esa rapidez para poder encontrar solución a los problemas, poder encontrar esa lógica a las situaciones. A esto se refiere esto de la inteligencia lógico-matemática. Después está la inteligencia espacial, que no es una inteligencia que vaya relacionada a ir a un viaje al espacio, sino es como observar el mundo, los objetos de diferentes perspectivas, observar las situaciones a un nivel global. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia pueden quizás permitirse crear imágenes o crear situaciones o ver las situaciones desde un punto de vista más global, quizás ver diseños como los fotógrafos que quizás ven las situaciones y aquí esta fotografía puede caber bien cuando van a tomar fotografías quizás grupales, no, mira este escenario, esto, como ver ahora sí que como dicen en inglés, la big picture. Aquí también puede caber los diseñadores, arquitectos, gente creativa que ve, que tiene ese don para ver las situaciones desde el punto de vista más, ahora sí que espacial, de espacio, no tanto de espacial hacia la luna, hacia el espacio.
Después está la inteligencia musical, ahorita que les comentaba sobre mi caso, aquellas personas que son capaces de tocar instrumentos, leer, componer piezas musicales o incluso sin leer. Hay gente que yo me considero una de esas personas que yo no soy muy asiduo a leer música, sin embargo, he creado música a través del instrumento que les comentaba ahorita, el handpan, sin leer música, simplemente conectar desde mi corazón, explotar ese don y ese talento. Es eso relacionado a la inteligencia musical, esa facilidad para componer piezas musicales. Después viene la inteligencia corporal, habilidades corporales, motrices, para expresar, manejar herramientas, emociones, por ejemplo, bailarines, artistas que tienen la capacidad para crear coreografías de baile, actores o deportistas que tienen no nada más quizás a lo mejor la fisiología, pero a lo mejor tienen esa condición para poder eh, llevar el deporte a otro nivel. Eso es más que nada la inteligencia corporal. Y luego está también la inteligencia intrapersonal, que se refiere más a esa inteligencia que nos faculta para comprender y gestionar el ámbito interno, gestionar o ir hacia adentro de nosotros. Las personas que destacan en esta inteligencia interpersonal pueden ser capaces de o se les hace muy sencillo, muy fácil, por poner alguna palabra, acceder a las emociones, a conectar con las emociones, conectar con la gente. Es una persona, personas que se les facilita. No quiere decir que las demás personas no, pero es algo que, que es algo natural que se pueden sentir cómodos en reflexionar con ellos mismos o con las demás gentes, a las personas, o ayudarlas a pasar quizás por un momento complicado o a motivar a la gente. Es algo natural que se les facilita. Después está la inteligencia interpersonal, que eso es la capacidad para poder empatizar con los demás, esa habilidad para poder entender las circunstancias, quizás entender las situaciones de los demás y poder ayudar a los demás, poder discernir lo que está sucediendo cuando la gente se acerca a ellos. Aquí puede caber profesiones como terapeutas, psicólogos o gente, o quizás hasta los maestros que pueden o ayudar a la gente o los alumnos a entender la situación de lo que están explicando. Es gente que puede conectar con la demás gente, que tiene esa facilidad para poder empatizar con las personas. Y la última que menciona este psicólogo Howard Gardner es la inteligencia naturalista, que es una de las inteligencias la menciona como esenciales para la supervivencia del ser humano. Te permite, pues, detectar, diferenciar, categorizar los aspectos del entorno vinculados como a los animales, los vegetales, el clima, de la conexión con la naturaleza. No quiere decir ahora que la gente que no se siente cómodo con la naturaleza no lo pueda desarrollar. Esto es algo que él menciona como parte de estas inteligencias para poder entender o conocernos, o quizás con algunas que te sientas más identificado con otras, pero es lo que él menciona como un punto de partida para poder empezar a descubrir cuál es ese don, ese talento que, que llevo dentro de mí y que puedo explorar para darme cuenta cuál es ese regalo con el cual yo vine a este mundo y cuáles son esas habilidades que yo voy descubriendo y que con la práctica me voy dando cuenta que tengo ese talento. Te voy a dar aquí 4 claves para descubrir tu talento. Y si tienes por ahí papel y lápiz y que tienes ahí donde apuntar, quizás te puede servir que tomes nota. Mira, la primera es preguntas poderosas para el autoconocimiento, para ir hacia adentro.
para llegar a ese autoconocimiento profundo. Ahora, esas respuestas a esas preguntas poderosas no están afuera, están adentro de ti. Y esas respuestas, tu ser ya las sabe, solamente hay que ir hacia adentro a encontrarlas. Algunas de estas pueden ser, fíjate, ¿qué es aquello que disfrutas hacer en tu tiempo libre? Cuando tienes tiempo libre, ¿qué es algo que disfrutas hacer? Haz un recuento. ¿Qué disfrutas hacer? ¿Disfrutas leer, pasear por naturaleza? ¿Te gusta viajar? Cuando tienes tiempo libre, ir a hacer un viaje corto, o te gusta bailar, o te gusta dibujar o escribir. ¿Qué disfrutas con hacer en tu tiempo libre? Otra pregunta, ¿qué actividades realizas en las cuales el tiempo se te va? Ahora sí que como decimos, como agua, se acaba el tiempo, se pasa rapidísimo y ni te das cuenta. Cuando estás haciendo esa actividad, pudo haber pasado 2, 3, 4, 5 horas y quizás para ti fueron 10, 15 minutos. ¿Cuáles son esas actividades en las cuales pierdes la noción del tiempo? No existe el tiempo, como si no existiera. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son esos hobbies que te impulsan, que te gusta hacer? ¿Qué o cuál es eso que en tu vida sin lo cual no podrías vivir? Por ejemplo, para que me entiendas con esta pregunta. Por ejemplo, la música para mí. Hay cuando estoy en momentos de alegría, de mucha emoción, está la música. Cuando estoy eh, trabajando, estoy escuchando música. Incluso cuando estoy tomando la ducha, estoy en el baño, estoy escuchando música. Me gusta meditar con música, realizar la práctica con yoga, en yoga con música. Voy en el auto y voy con música. Voy caminando, quizás cuando estoy en naturaleza y me gusta escuchar la música. Es algo en lo que yo, en lo personal, es algo que no podría vivir sin la música. Incluso hay veces que estoy yo, por ejemplo, si no estoy con música en la grabación, me he encontrado yo mismo que incluso estoy, por ejemplo, en el escritorio donde estoy aquí en mi departamento, estoy haciendo música yo con las manos. Es algo en lo cual ya está, ya no concibo mi vida sin la música. Te invito a que tú hagas una reflexión. ¿Qué es eso que consideras que no podías vivir? No estoy hablando de que no podrías vivir y no estoy hablando de una persona, sino como por ejemplo la música o ay, a mí me gusta mucho escribir. Yo hasta en un papelito, en una servilleta, escribo lo que estoy pensando o escribo lo que me está pasando, cosas así. ¿De qué son esos temas en los que hablas tú y que a lo mejor te sientes tan cómodo, tan cómoda, que se te hace tan fácil, que te apasiona estar hablando de esos temas? No sé, temas de desarrollo personal, de tecnología, de política, de religión, lo que sea. No sé, temas que tú hablas y que te apasionan, que te gusta investigar, que te gusta cada vez más entender un poco, hacer esa investigación. ¿En qué cosas recibes un reconocimiento de los demás? No sé, que te digan, oye, mira, eh, te, te quedó muy bien este dibujo, o no sé, a lo mejor algún platillo que les guste cocinar a hombres y mujeres. Aquí no quiere decir que las mujeres cocinen más que hombres. Yo conozco hombres que cocinan súper bien y que alguien te diga, oye, ¿cómo le hiciste? No, pues es que pues yo no sigo la receta. Simplemente estoy improvisando y me adentro en lo que estoy haciendo. ¿En qué cosas recibes algún reconocimiento de los demás? No que el reconocimiento sea importante, sino como para reflexionar. No me había dado cuenta que también la gente me dice, oye, es que yo me gusta cómo expresas tus ideas o me gusta cómo hablas. Bueno, también es algo que considerar.
¿Cómo ayudas a los demás? ¿Qué aportas a los demás? Que te hayan comentado, oye, tú aportaste en mi vida por esto, me diste mucha confianza, estas herramientas que me aportaste, este consejo que me diste. Y esta pregunta que sigue me gusta mucho porque a veces, no sé, a mí me costaba trabajo responder. ¿Qué harías aunque no te pagaran por hacerlo? O sea, simplemente por el hecho de hacerlo. Si, por ejemplo, harías, no sé, que no te pagaran por el trabajo que haces ahorita, sea cual sea la profesión. Si no te pagaran, ¿tú lo harías solamente por hacerlo porque es algo que te apasiona, te gusta? ¿O lo haces por una remuneración económica? Y es también preguntas a reflexionar. ¿Qué es lo que harías sin que te pagaran? Y otra pregunta que también les puede servir de reflexión es, ¿cuáles son los libros que lees? ¿Qué tipo de libros lees? A lo mejor de desarrollo personal, a lo mejor de tecnología, a lo mejor de ficción. No sé, eso también te puede ayudar a decir, a encontrar cuáles son esas áreas que puedo yo explorar dentro de mis talentos. Otro de los claves para descubrir el talento es a quién admiras, a quién le admiras cualidades, fortalezas, que quizás a lo mejor esas personas que admiras son un espejo de esas cualidades que tú tienes, pero no te has dado cuenta o quizás no las has desarrollado, pero esas personas que admiras tienen algo que te están espejeando. Yo quizás yo también tengo esas cualidades. A ver, voy a ver si las puedo explorar. Son espejo de lo que quizás nuestro ser está sintiendo y que no nos hemos ido, no nos hemos ido hacia adentro. Otra de las preguntas que ya se las mencioné ahorita, dentro de los claves, es ¿qué harías aunque no te pagaran? Pues solamente el hecho de hacerlo. Por ejemplo, cuando eras pequeño, pequeña, ¿qué es lo que te gustaba hacer y que disfrutabas y te pasabas las horas y lo hacías por el gusto de hacerlo simplemente y que te gustaba y que cuando estábamos pequeños, no, a mí me gustaría hacer eso toda la vida, conectar ahí también un poquito con ese niño interior. Y otra de las claves es, pues, también pedir una retroalimentación de tu entorno. Oye, para qué crees que yo sea bueno? ¿O para qué crees, en qué crees que yo puedo, que se me facilitan? ¿Cómo me ves tú? Cosas que aunque no recibamos ningún retorno monetario, también nos puede servir para hacer esa reflexión y descubrir cuáles son esos talentos que tienes, esos dones que cada uno de nosotros tenemos. Ciertamente dentro de ese proceso hay obstáculos. No todo es ahora sí que miel y dulzura, también hay obstáculos sobre cómo reconocer los talentos. Aunque los tenemos, muchas veces pues no los vemos. Y estos tres bloqueos o obstáculos, te, te los digo por experiencia que yo también los viví y quizás te van a sonar muy familiares. Uno son las creencias limitantes. Otro es el miedo a ir hacia adentro de nosotros. Y otro es esa desconexión que tenemos entre nuestras emociones y nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces dentro de nuestras creencias limitantes nos hemos repetido? No soy suficiente, no soy bueno para esto, me hace falta eh, entender más o me hace falta más estudios y nunca acabamos de estudiar y nunca acabamos de aprender. Pero nos estamos repitiendo que me falta, me falta, me falta, no soy suficiente, tengo miedo a ir hacia adentro de mí. ¿Cuántas veces nos da temor descubrir qué es lo que hay adentro de nosotros, como les comentaba al principio? Aquí es donde las herramientas como la meditación, como el yoga, en el caso mío, y cuando entré también a conocer el Reiki por la parte energética, nos pueden ayudar a ir soltando esas capas, para entrar hacia conocernos. Al menos como les comentaba, cuando yo utilicé la meditación y el yoga
para autoconocerme, no las hice solamente desde el momento cuando yo me sentía dolido por ese evento que fue lo que me detonó, sino entré en un proceso terapéutico donde me empecé a trabajar conmigo y empecé a meterme, ayudar a apoyarme de la meditación. Y es ahí donde la meditación me empezó a ayudar a ir a encontrar cada vez más, a descubrir esas monedas de oro dentro de mí. Por ejemplo, una persona que amaba pintar, o ponerte un ejemplo sobre esto que te acabo de comentar, pero dejó de hacerlo quizás por el miedo de, quizás porque amaba pintar y alguien le dijo, no, pues es que tú no eres bueno para pintar y nunca vas a poder dedicarte a la pintura y le metieron esa creencia y lo dejó. Y con el paso del tiempo, al reconocer que tenía ese don y ese talento, y retomó el arte y dejó de lado esas creencias, dejó de lado esos miedos y encontró ese propósito y encontró sanación a través del arte y después se convirtió en un artista y empezó a crecer en esa área. Yo tengo una tía que en paz descanse, que ella comenzó a explorar precisamente su lado artístico ya cerca de ahí de alrededor de los 40 años y encontró esa pasión, exploró ese talento que no había encontrado ella y que después de tomar algunas clases y empezó a hacer sus obras de arte y empezó a exponer en Estados Le empezaron a invitar a galerías de arte y luego le empezaron a invitar a entrevistas y demás, hasta que llegó un momento en que se convirtió ese don y ese talento en algo que como resultado recibía remuneraciones porque la gente compraba sus obras, pero empezó con esa exploración de, ay, me doy cuenta que me gusta y voy a explorarlo. Y hay una frase que me gustó, que te la quiero compartir aquí, que dice, lo que hoy bloquea tu don, mañana puede ser la fuerza que lo impulse si te atreves a mirarlo con amor. Y para ir cerrando esta charla, yo quiero recomendarte aquí hacerte algunas sugerencias que puedes poner en práctica para poder darte la tarea a ir hacia adentro y conocerte. Número uno, puedes tener un diario, una libreta, simplemente escribir tus vivencias, escribir lo que estás experimentando todos los días, lo que estás viviendo. Pensamos que cuando lo hacemos y lo dejamos pasar, si no lo documentamos, mañana nos vamos a acordar y mañana lo comentamos. O si no tienes una libreta a la mano, con el teléfono puedes grabarlo y después volver a leerlo y decir, ay, mira, me sentí así. Ay, este evento o esto que pensé me puede ayudar a seguirme autoconociendo. Haz una lista de lo que tú consideres que son tus virtudes y tus áreas de oportunidad. ¿Cuáles son esas virtudes que te sientes que tú te puedes tú decir, me gusta la música, tengo la virtud para la música, tengo la virtud para conectar con la gente, se me facilita esto, esto y esto? Haz una lista. ¿Y qué áreas de oportunidad consideras tú que tienes? No, pues a mí necesito trabajar no sé, a lo mejor en los idiomas. No necesariamente quiere decir que esas áreas de oportunidad las tengas que forzar a que se desarrollen, sino hacer una lista para autoconocerte. Encuentra pues esa relación con las emociones también. ¿Qué haces o cómo reaccionas cuando te enojas? ¿Cómo reaccionas cuando estás triste? ¿Cómo, cómo te conectas con las emociones? Cómo reaccionas, vaya? Y identificarlas también. Identificar esas emociones. Aquí hay algo que en esto de identificar las emociones quizás cabe también no nada más identificarlas, sino también abrazarlas,
¿Cuántas veces les ha comentado la doctora Yolanda en otras conferencias que las emociones no son buenas ni son malas? Hay que reconocerlas, hay que abrazarlas. Y eso es parte de autoconocernos. No dejarlas de lado porque, ay, porque siento ira, ya no la voy a dejar de lado. Hay que darles cabida, abrazarlas, reconocerlas. Es parte de nosotros. El mindfulness es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar nuestra autoconciencia. ¿Qué es el mindfulness o la atención plena? Es conectar con el momento presente, con lo que estoy viviendo en ese momento, permitirme sentir lo que estoy experimentando, la situación que sea. Y dentro de lo que vivimos y para encontrar ese autoconocimiento, yo creo que también es importante si sientes que estás como en un, o estás en un camino donde sientes que necesitas ayuda, pide ayuda, pide ayuda a algún profesional, algún terapeuta, un coach, pide ayuda a gente que te pueda ayudar a encontrar ese camino. Yo lo hice a través de terapeutas, a través de coaches, a través de maestros, mentores, y créanme que es más fácil encontrar ese camino que si lo queremos hacer solo y a veces nos frustramos. Hoy, en esta charla que les acabo de dar, recordamos que el autoconocimiento es la llave que abre puertas a tu esencia, que tus dones, que tus talentos no son casualidad, sino la forma en que conectas con tu esencia, la forma en que vives y expresas, en que la vida se expresa a través de ti, a través de tu ser. Llévate ese compromiso de honrar a ti, a quien eres por el hecho de ser. Vales por el hecho de ser, no por lo que hagas, sino por el hecho de quién eres, el hecho de ser. Y permítete encontrar la luz dentro de ti. Todas las respuestas están dentro de ti. Cuando tú brillas, iluminas a los demás.